Bueno, lo convocamos a Gustavo Rosa, nuestro querido amigo de Rosario, licenciado en Letras, licenciado en Filosofía, periodista, docente universitario. Ni él se cree que lo llamamos tan temprano. ¿Es temprano? ¿Y 31? No, está bien. Siempre lo llamó y 35, pasado. Buen día, Gustavo. Buenos días, buenos días. ¿Cuántos temas me tiraron de entrada, por favor? Me está retando porque digo lubricar. Gustavo, buenos días. Sí, lo estaba escuchando. Hay dos cuestiones, ¿no? Ahí. Por un lado, debo decir que quizá, porque es viernes, como dijo Ronnie. Buen día, Ronnie, buen día, Sergio y toda la audiencia de Con Fundamento Criollo. Como decía Ronnie hace un rato, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Por lo tanto, hablar de política y lubricar suena medio como extraño por la situación que está pasando en el país. Digamos que necesitamos lubricación para que no nos duela, o tendríamos que lubricar la manera de salir de este embrollo. Bueno, bien. Por otro lado, me llamó la atención porque yo también escuché eso de que estaba prohibido hablar de los perros de Milei, cosa que realmente molestó por algo que después vamos a tratar, que es la relación entre este gobierno con la prensa, y esa cuestión de, a ver, porque por ahí para el público en general le puede importar tres pepinos cuántos perros tiene Milei, ¿no? Porque él habla de 5 y en realidad tiene 4 porque uno es el que está muerto. Ahora bien, es lógico preguntar por lo de los perros, porque están mantenidos por todos nosotros. Todo lo especial que se hizo para los perros, los caniles, los cuidadores, los bañadores, los que les alimentan a los perros y todo eso, está pagado por nosotros. Por lo tanto, tenemos derecho y la obligación de saber cuánto se gasta por esos perros. Porque no es el hijo, él dice que sí, que son sus hijitos de 4 patas, pero bueno, es chiflado. La residencia de Olivos no es del Estado, sino que está prestada siempre y cuando ahí vive el presidente. Está prohibido que pernocte cualquier persona ajena a la casa, a la Quinta de Olivos. Por lo tanto, Petovelo, que a veces se quedaba a dormir, estaba en una situación de ilegalidad. Lo de los perros también es una cosa pública, no es de la vida privada. La vida privada del presidente se terminó, la vida privada de Javier Milei se terminó desde el momento que asumió la presidencia. No hay vida privada para Javier Milei. Está interrumpida. Claro, no tiene vida privada. No importa. A ver, esas cuestiones de que invita gente los domingos a ópera, a ver ópera, que según Johnny Viale dijo que fue engañado 10 veces. Ahí hablamos de lubricación. Fue 10 veces y dice, no, yo fui engañado porque pensé que era un trabajo presidencial. La pucha. Fuiste con tu familia un sábado a la noche. Fuiste 10 veces a ver ópera. El presidente mismo te contó como uno de sus amigos y ahora decís que fuiste engañado. Bueno, estás del lado de casi todos los argentinos que votaron por este tipo, que fueron engañados. Esa es la cuestión, ¿no? En esto de qué se dice y qué no se puede decir, uno muchas veces ha planteado en los límites eso de la libertad de expresión. Me parece que lo que debe ser verdaderamente sancionado, no que hablen de los perros de Milei, o del perro de Milei, que hablen de los perros de Milei, sino cuando se difunden mentiras desde medios públicos o privados. Esa es la cuestión que se tiene que sancionar verdaderamente y al instante, no en un juicio que puede llevar 2 o 3 años. Así que bueno, que se haya prohibido hablar de los perros de Milei indica o sugiere que ahí hay un problema. Cuando dicen no se puede hablar de los perros de Milei es porque es un tema sensible para todo lo que envuelve a Milei. Y con respecto a lo de la hermana, que realmente es una funcionaria que no es ni primera dama, ni nada por el estilo, pero bueno, ahí hay que pensar en otras cuestiones que van más a la psicología o a la psiquiatría. Bien. Arrancamos con todo y tenés listo el temario del día de hoy, así que Gustavo, te invito a que arranquemos. Perdón, con esto que hablamos de los lubricantes, ¿hay alguna publicidad, una publicidad no convencional? Yo quiero recibir algo también, aunque sea en bienes. Bueno, sigamos. Dale.
pero Dejemos la lubricación y vamos a la política. por eso, igual no estaría mal después ver si podemos sumar más anunciantes. Bueno, la CGT se impacienta, Gustavo. Sí, resulta que hubo una reunión de la cúpula de la CGT, encabezada por Héctor Daer, Acuña, etcétera, y hubo una reunión donde se enfrentaba la posición de los miembros dialoguistas de la CGT y de los miembros no dialoguistas o más rupturistas o más enérgicos en contra del gobierno. Bueno, parece que muchos de los dialoguistas se cansaron de dialogar, porque, bueno, estos dialoguistas dicen que los canales de negociación pueden dar mejores resultados que un paro o que las movilizaciones, porque terminan generando mal humor o molestias en los sectores no politizados. Un paro general puede afectar el transporte y muchos que no adhieren al paro general se ven dificultados de llegar a sus lugares de trabajo por el paro del transporte. Bueno, eso es lo que dicen. Entonces, lo mejor es negociar con el gobierno. ¿Qué pasó? A los miembros de la CGT les pasó lo mismo que a los gobernadores, que a los diputados, que el gobierno ofrece algo a cambio que después no se cumple. Es un gobierno que traiciona en cierta forma o incumple con lo que promete. Algo que ocurre en muchos de los temas de los que vamos a hablar hoy. Que el gobierno, o Javier Milei como presidente y sus acólitos, terminan contradiciendo lo que él prometió en campaña. Cuando asume como presidente, empieza con lo mismo, con los gobernadores, con los docentes, con estos, con los otros, termina traicionando o faltando a las promesas que hizo con esos sectores que dialoga. Por lo tanto, en la CGT, y vamos a ver si en muchos sectores de acá en adelante, empezó una especie de ruptura, de decir, todo lo que nos prometieron que íbamos a recibir, se incumplió. Y lo que molestó, después vamos a ver esta cuestión, que es la resurrección o la vuelta del impuesto a las ganancias. Bueno, tanto está enojado el sector dialoguista de la CGT que se bajaron de una convocatoria tripartita en la Secretaría de Trabajo. Se iba a consensuar con el sector empresario la reglamentación de la reforma general. Y la CGT no va a estar en esa reunión. Cada vez que el gobierno tercia entre la CGT, los representantes de los trabajadores, y el sector empresario, termina inclinando la balanza hacia los empresarios, como ocurrió ahora con el salario mínimo vital y móvil, que terminaron imponiéndolo por decreto, porque el sector empresario no quería la suma que estaba pidiendo la CGT. Bueno, lo que hay que discutir, dijo Daer, es cómo generamos empleo, cómo subimos el salario, cómo resolvemos las jubilaciones que cada vez están más bajas y cómo generamos desarrollo para nuestro país. Bien, ese es un punto de partida. Todo lo que la CGT va a plantear frente al gobierno es esa serie de cómo logramos. Bueno, el problema es que el gobierno ignoró todas las demandas sindicales y por eso ahora, bueno, no van a hacer un paro, pero sí van a convocar a todas las sectoriales del país y sí hacer una movilización santa el día de San Cayetano, que no va a ser obviamente un paro ni nada por el estilo, sino va a sumar a todos los que en este momento deben estar prendiendo velas a San Cayetano, muy arrepentidos por haber votado a Milei, pidiéndoles conseguir trabajo. Además, ahora se viene una segunda parte de la modernización de la reforma laboral. Por lo tanto, están abriendo el paraguas, ya no van a negociar. En la sede de asopado de la CGT dijeron que como conclusión es que hay que ponerle freno a la nueva avanzada, es decir, a la segunda parte de la reforma laboral. Pero deberían decir también cómo desandar todo lo que vino previamente con el DNU y con la ley bases, de lo que es la reforma laboral. Lo que aparentemente viene a ocurrir es que
hace una semana más o menos el gobierno reglamentó el regreso de impuesto a las ganancias y hay dos problemas. Por un lado, la CGT se va a oponer a la aplicación porque el gobierno lo pone deducible a partir de ahora, de agosto, con el sueldo de julio. Y, por un lado, los contadores de las empresas tienen que hacer rápidamente la deducción y los trabajadores tienen que presentar los atenuantes o los motivos para no ser afectados por el impuesto. Una cosecha los apurones para seguir perdonando el impuesto a los más ricos. Recordemos que el año pasado Javier Milei aprobó la propuesta de Sergio Massa de eliminar el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, con un discurso muy encendido en la Cámara de Diputados junto a Victoria Villarruel. Por supuesto que estoy en contra del impuesto a las ganancias, porque el sueldo no es ganancia. Todo impuesto es un robo del Estado, dijo Javier Milei. Después, en el debate, le había preguntado a Sergio Massa, y dice, yo no voy a volver con el impuesto a las ganancias, me corto un brazo antes de volver a cobrar cualquier impuesto. Y después agregó que no va a tomar ninguna medida en contra de los trabajadores y de los más vulnerables. Todo eso dijo Javier Milei en campaña. Todo, absolutamente todo lo contrario de lo que está haciendo ahora, y no se cortó ningún brazo. No, tremendo. Tremendo. Acá tengo otro título, Gustavo, que tampoco, viste, que venimos en efecto cascada con las noticias, con la información, y nos enteramos ayer por la tarde que se había oficializado la intervención de la Universidad de las Madres. Claro, exactamente. Primero, bueno, no recibió ningún peso del presupuesto, por lo tanto el Estado se desentendió de esa universidad y no sé cómo interviene una universidad que ellos no sostienen. ¿Qué atribuciones tienen para intervenirla? No es la única vez que la Universidad de las Madres fue intervenida, porque durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando era un instituto universitario, no una universidad, se volvió universidad con el gobierno de Alberto, también hizo una intervención de la Universidad de las Madres. Por lo tanto, es una obsesión de la derecha. El problema de las universidades que son gratuitas y públicas o que tienen una orientación política determinada, se ve que tienen la obsesión. Obsesiones como reformas laborales, baja en la edad de la imputabilidad de los menores, todos vienen con el mismo libreto. Tanto Macri como presidente, como Milei como presidente, con la misma ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich, siempre vienen con lo mismo. Y aparte recortes en el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó ahora? El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovelo, a la que la justicia nuevamente le ordenó por cuarta vez que reparta los alimentos que están a punto de vencerse, la ministra Sandra Petovelo firmó la intervención, poniendo un rector nuevo, interventor, reemplazando a la que había sido elegida por la Asamblea Soberana de la Universidad en marzo, Cristina Camaño. Esto es, dicen desde la universidad, fraudulento e ilegítimo, porque las universidades son autónomas y no pueden ser intervenidas salvo en casos excepcionales. Pero esto no es un caso excepcional, porque Macri también lo hizo. Es decir, que muchas de las cosas que Milei está logrando son aquellas que Macri, en muchos casos, tuvo éxito y en otros no. Así que bueno, ese es el problema. Sobre todo por el símbolo, porque es la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, igual que Radio Madres. Al tener ese nombre, son intocables. Pero esta gente no considera eso como algo respetable, sino todo lo contrario. Bien. Bueno, triste noticia. Desconfianza en el gobierno, Gustavo, advertencia de Amnistía Internacional.
Exactamente, ¿Qué vamos, pasó? vamos a esas dos cosas. La consultora Proyecciones, el martes tratamos algunas encuestas también donde estaba bajando, bajando las expectativas y subiendo y bajando la mirada positiva del gobierno en contra de las expectativas negativas y la mirada negativa hacia el gobierno. Por lo tanto, hay de ese 50 y pico % que logró Milei como consenso en el balotaje, las encuestas, muchas de ellas que no son kirchneristas, porque no estamos hablando de los foros kirchneristas que hacen encuestas truchas, sino de los foros no kirchneristas que también hacen encuestas relativamente truchas. Pero bueno, hubo una encuesta, la encuestadora de Proyecciones, midió el descontento. Y bueno, la inflación, la suba de precios y el salario que no alcanza fueron las principales preocupaciones de los encuestados sobre el gobierno de Javier Milei. Subió del 49% de la medición de junio al 52,9% la preocupación por los precios y por el salario que no alcanza. Y después, en último lugar, o en un tercer lugar, aparece, vieron que en una época se hablaba mucho de que la preocupación fundamental de los argentinos era la inseguridad. Eso fue interesante en algún momento de nuestra historia, que bueno, un ciudadano de Jujuy decía que estaba muy preocupado por la inseguridad en una provincia donde se cometían muy pocos delitos, sino influenciado por las informaciones periodísticas de los canales porteños, donde se hacía una reproducción permanente del mismo delito como si fueran delitos nuevos. Entonces, cuando uno ve muchas veces un mismo delito, le parece que la cuestión es grave y generalizada. Bueno, ahora ni siquiera la prédica, o quizás sea porque los medios de comunicación capitalinos se dedican a otras cuestiones, la inseguridad no está en el top 10 y bajó respecto a junio. Sí, y lo de Amnistía Internacional. Hace un ratito hablé de lo de Johnny Viale, de Jonathan Viale, diciendo que él había sido engañado para ir a los medios de comunicación, y quizá tenga relación con esto, porque Amnistía Internacional señaló el recrudecimiento de los ataques a la libertad de expresión por parte del gobierno de Javier Milei. Este organismo, Amnistía Internacional, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las relatorías especiales de la ONU con respecto a los 30 periodistas o más que fueron hostigados en redes y medios de comunicación por funcionarios, el propio presidente o voceros mediáticos del presidente. Porque de esta manera, dice Amnistía Internacional, se promueve la confrontación, el odio, el temor y las noticias falsas. Quizá eso de Jonathan Viale también puede ser resultado de ese hostigamiento. Hay que ver si Jonathan Viale quería hacer un foco de actitudes violentas por parte de los trolls o está buscando una forma de blanquearse. Lo que plantea Amnistía Internacional es el uso de las redes sociales y de la voz del propio presidente, hablando de mentirosos, ensobrados, idiotas, violentos, agresivos, despreciables, imbéciles. Son algunas de las cosas que Milei dijo que pueden afectar la libertad de expresión. Bueno, después Amnistía Internacional habla de todos los periodistas o de algunos de los más destacados. Yo estaba viendo la lista de todos los atacados y los acusados. Están Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, Mario O'Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, todos de aquel lado, todo el lado macrista, y Joaquín Morales Solá, y Marcelo Longobardi. ¡Guau! Está bien, uno puede entender lo de Ariel Ijalat, Roberto Navarro, Franco Misraji, porque son tipos que realmente se oponen a este gobierno y que denuncian cosas que son inadmisibles. Pero los otros, ¿qué habrán dicho? Bueno, una prensa independiente, dice Amnistía Internacional, y crítica, constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de Derecho. Lo que pasa es que esta cuestión de que el propio presidente sea el que insulte de esa manera despiadada e infundada algunas veces, habilita que cualquier insulte y amenace al que diga algo en contra del gobierno y disciplina a cualquiera que piense hacerlo.
O sea, cualquiera se va a callar una opinión ante el temor de recibir ese tipo de insultos. Impresionante. Dios mío, Dios mío. Bueno, y no contento con esto, la CIDE ahora volvió a tomar fuerza, la Agencia Federal de Inteligencia, y ha recibido frescos fondos. Claro, exactamente. Habíamos hablado en un programa, en una columna anterior, de que Javier Milei, a través de un decreto, retornó a la vieja CIDE, a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que antes era la AFI. El cambio de nombre no es tan importante, o sí, qué sé yo, pero es un cambio de nombre. El problema es que lo que ocurrió con Javier Milei, que fue el que dijo, apenas asumió ante una multitud que lo vivó, dijo, no hay plata. No hay plata para ciertas cosas, para repartir alimentos, para mejorar jubilaciones, etcétera, etcétera. Pero sí hay plata para este tipo de cuestiones, como los viajes del presidente, el mantenimiento de los 4 perros y el fantasma, etcétera. En este decreto, a través de el boletín que se publicó en el boletín oficial hace una semana y pico, se le asignaron 100.000 millones de pesos, pero el problema es que son la mayoría, gran parte, fondos reservados. En el gobierno de Alberto Fernández había fondos reservados, siempre los hay, para no revelar la intención del uso de esos fondos, pero era un porcentaje del 15%, poco menos. En este caso, casi el 70% son fondos reservados. ¿Y cuál es el problema de los fondos reservados? Según el gobierno dice que los fondos son reservados para no revelar qué es lo que está haciendo el organismo, lo cual es un peligro, porque en el gobierno de Macri, cuando los fondos eran, también Macri subió el porcentaje de fondos reservados, gran parte de esos fondos se utilizaron para las campañas en redes, es decir, los trolls, que estaban comandados por Marcos Peña. Ahora, teniendo ese porcentaje de fondos reservados, mucho de eso que no va a ser controlado por nadie o que no va a ser revelado para qué se usan, se van a destinar también al trabajo en redes, para la denostación de cualquiera que se oponga, y para sobornar, obviamente, y para los negocios y para el enriquecimiento privado. Eso que muchas veces se habla, la caja de la política, bueno, esto es caja de la política que lo decide el propio gobierno. Y lo peor es que estas modificaciones van a permitir la investigación, el espionaje por opinión política, adhesión, pertenencia a organizaciones partidarias, políticas y sindicales, algo que prohíbe la ley vigente 25.520, que no se puede obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia. Es decir, que está haciendo todo lo contrario de lo que dice la ley. Hubo reacciones, en primer lugar, de la coalición cívica, de los Lilitos, que van a pedir la declaración de nulidad e insanable de este DNU, porque no se adecúa ni a la Constitución ni a las leyes. Y se sumó Margarita Stolbizer, que siempre protesta en las redes o en las entrevistas, pero después vota a favor, recordémoslo. También pide el rechazo del DNU, porque también en este DNU los directivos de esta agencia de seguridad, de la CIDE, no, van a ser nombrados sin consenso del Congreso. Y estos fondos también es atribución exclusiva del Congreso. Así que bueno, el radicalismo que dijo, como siempre, hay bronca pero no oposición sobre si se va a acompañar el proyecto para derogar el DNU. Sí pero no. Me opongo pero no hago nada. Y después, en la estrategia de Unión por la Patria, que es esperar a ver qué dicen los otros para presentar su propio proyecto, se expresó en contra a los 2 DNU sobre la CIDE, porque dicen, ¿por qué no lo mandaron con formato de ley? Lo cual tampoco es una garantía. Pero Germán Martínez dice, vamos a trabajar para rechazarla.
Y eso es lo que uno puede pensar ahora de la CIDE, que recordemos que la CIDE es un siniestro mecanismo de la dictadura militar, del gobierno de Macri y ahora el gobierno de Menem. También recordemos que los miembros de la CIDE fueron los que ocultaron a los responsables del atentado de la AMIA. Así que ese nombrecito es muy siniestro para la historia argentina, y este tipo, que es deshistorizado, lo vuelve a instalar porque es apologista de la dictadura, por más que digan que defienden la patria, como Victoria Villarruel. Bien. Agotado este tema, Gustavo, el Inca también está recibiendo recortes y parece que, bueno, el modus operandi no va a cambiar en tanto y en cuanto el pueblo argentino decida que Javier Milei tiene que seguir gobernando así como está los 4 años que quedan. Sí, lo quedan. Porque también volvemos a la misma lógica del gobierno de Macri. El gobierno de Macri también intentó reducir la funcionalidad y los subsidios que da el Inca. El Inca es una institución que recibe aportes del cobro de impuestos de las entradas, creo que también parte del impuesto a los combustibles, es decir, que se solventa, y lo que hace es subsidiar la realización de películas de bajo y de alto presupuesto, y después los directores, los productores, van devolviendo esa plata, no son regalos, salvo por ahí las producciones que son más que nada de interés cultural y que se sabe que no va a tener una gran recaudación. Los demás devuelven la plata. Las grandes producciones cinematográficas, el Inca es un ente fomentador y de préstamo crediticio. Bueno, un nuevo decreto de Javier Milei van a bajar el presupuesto del Inca y solamente van a apoyar y promocionar producciones de calidad que sean exitosas y bien recibidas por el público en general. 3 calificativos, 3 propuestas que no quieren decir absolutamente nada. Si el Ejecutivo no las promueve, ¿cómo van a ser bien recibidas por la sociedad? Que sean de calidad es una cuestión subjetiva, y exitosa depende de la promoción y de la promoción que pueda tener esa película. Porque otra de las cosas que cuestiona al Inca es que se dediquen a otras actividades que no tienen que ver con la industria cinematográfica, como por ejemplo los festivales de cine. El Inca se encarga del Festival de Mar del Plata y de Ventana Sur, que son 2 ejes fundamentales donde se exhibe cine, tanto nacional como internacional. Y que además, otra cuestión extraña, es que se baja la cuota de pantalla. Antes había en las salas de cine una obligación de las salas de exhibir películas mínimamente argentinas en las salas de cine. Creo que era 1 por mes o 2 por mes, una cuota así. Y este tipo la baja a 1 por trimestre. A 1 por trimestre. Por lo tanto, la obligatoriedad de exhibición, que tiene que ver con negocio, va a estar ligada simplemente a aquellas películas que sean tanques argentinos. Dios mío. Bueno, con estas noticias, Gustavo, nos tenemos que despedir por esta semana, agradecerte. No es responsabilidad nuestra el tenor de esta información. Aparte uno está comprometido con esto, porque hay cosas que probablemente gran parte del público se le pasen por alto o no las entienda, y uno trata de expresarlas. Pero bueno, les dejé un fin de semana, un cúmulo de noticias e informaciones que para tragarlas y pasar un buen fin de semana hay que usar lubricante vocal, que puede ser la vaselina. En el medio, Gustavo, bueno, la vergüenza del Poder Judicial en el juicio que se inició contra Sabac Montiel, Brenda Uliarte y demás, pero de los autores intelectuales del intento de magnicidio de Cristina, ni noticias. Autores intelectuales y promotores que también son mediáticos, los promotores, porque el ninguneo y el basureo que se le ha hecho a Cristina en todos estos años hace que
la figura de Cristina sea demonizada, y ella ha sido demonizada y despreciada por una parte importante de la población, por esas cuestiones de que Cristina se cosificó de tal manera que es algo escupible, odiable y matable. Y además, el problema esencial es quién financió la campaña de Revolución Federal y, como consecuencia, que Sabac Montiel se haya sentido amparado para dispararle, y también las maniobras de la justicia con respecto al borramiento de los celulares de Milman, que Milman no está involucrado todavía. Te propongo, Gustavo, que el martes incluyamos esto en el temario y nada, vemos que los medios de comunicación están muy olvidadizos con esta causa, así que podemos aprovechar a sumarlo al temario. Sí, no solo los medios que son chupamileístas o chupamacristas, porque también los medios que se oponen son macristas, y salvo algunos casos excepcionales de medios como C5N o el Destape, qué sé yo, la política online, los demás están en contra de Macri, en contra de Milei para que suma Macri. Pero también Unión por la Patria, los diputados y senadores de Unión por la Patria, los dirigentes, los gobernadores, incluso Alberto Fernández cuando era presidente, durante todo el año pasado, se olvidó de este tema. Se olvidó de este tema y trataron de matar a la vicepresidenta. Es un tema gravísimo. Yo pensé que iba a generar una reacción mucho más virulenta, pero no se promovió. No, que lo callaron. Lo tomaron como, bueno, menos mal que no salió la bala. Si no, la que se armaba. Dios mío. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana y nos reencontramos, si Dios quiere, el martes. Bueno, que tengan buen fin de semana y gracias por la paciencia. Nos vemos el martes. Siempre es un honor. Gustavo, fuerte abrazo. Hasta pronto. Gustavo Rosa, nuestro amigo desde Rosario, licenciado en Letras, en Filosofía y docente universitario, periodista por supuesto, compartiendo con nosotros esta columna de Panorama Político.